La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Hoy estamos aquí en una nueva live para continuar compartiendo al respecto del libro de Apocalipsis. Estamos aquí en nuestro estudio de Apocalipsis sin misterio, en nuestra administración número 30. Realmente nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Amén. Y esta administración número 30, entonces nosotros vamos a finalizar hoy, confiando en Dios y en su gracia. Vamos a finalizar el capítulo 13. Tuvimos una administración al respecto del capítulo 13, una primera administración donde estuvimos hablando al respecto del anticristo y estuvimos hablando al respecto de el imperio del anticristo también. Entonces nosotros sabemos que este libro de Apocalipsis pues es un libro muy resistido. Sí, ahora algunos dicen así, ay, mejor no estudiar, no ver mucho sobre el Apocalipsis porque hay muchas opiniones diferentes. Pero realmente, aunque hay varias opiniones en lo esencial, pues todo el mundo está de acuerdo. Y lo esencial que es, lo esencial es que Cristo está regresando. Entonces, en ese sentido, pues la mayoría cree eso y eso es lo realmente lo importante, que esa revelación de que Cristo está regresando pues nos da un sentido de urgencia por predicar el Evangelio, nos da un sentido de amor, de pasión. Por lo general las personas cuando tienen menos tiempo pues se tornan más proactivas. Hay una ley, creo que no me acuerdo cómo se llama esa ley, no sé si es, bueno, se me va esa ley en este momento, pero es una ley que dice que la persona es más proactiva o más productiva en el último 10% del tiempo que tiene para realizar determinada tarea. Entonces a veces cuando nos dejan un trabajo de la universidad, del colegio, ah, y nos dicen, no, tiene 2 meses para entregar este trabajo, por lo general, la gran mayoría, no todos, dejan todo para lo último. Entonces, faltando 2 días, hace lo que no hizo en 2 meses. Lo que podría haber hecho en 2 meses es un trabajo que se realiza en 2 días. Entonces, en esos 2 días, la persona se torna supremamente proactiva. Entonces, cuando nosotros sabemos que la fecha se acerca, que Jesús está regresando, entonces nos tornamos realmente personas más proactivas, personas que sirven más, ¿no? Y bueno, ese sentido de urgencia, pues nos da ese deseo por predicar el Evangelio, por seguir continuando, por seguir avanzando, amén. Entonces no deje de leer el libro de Apocalipsis porque haya muchas opiniones. La opinión principal, pues todos estamos de acuerdo. Cristo está regresando, ¿sí? Ahora, no deje de estudiar el libro de Apocalipsis, de leerlo, porque hay algunas cosas que son difíciles, que son complicadas, ¿sabes? Una cosa dice la palabra de Dios. La gloria de Dios es encubrir las cosas, pero la gloria del hombre es descubrirlas. Entonces, si tú te pones a pensar, pues debajo de la tierra hay muchas piedras preciosas y Dios las colocó allí. ¿Por qué que uno no encuentra diamantes en la calle? No, los diamantes están en lo profundo de la tierra. Entonces, la gloria de Dios es esconder las cosas, encubrirlas, pero la gloria del hombre es descubrir aquellas cosas que Dios encubrió. Para no hablar así al respecto de diamantes ni piedras preciosas, yo quería hablar algo simple que a muchas personas por lo general les gusta, ¿sí? Y hay algo que por lo general a las personas les gusta y es esta cuestión, por ejemplo, del maíz pira, ¿sí? O tiene diferentes nombres, cada país le tiene un nombre, algunos lo llaman de popcorn, maíz pira o palomitas de maíz. Interesante que existen varias clases de maíz. Pero el maíz pira, no sé si a ustedes les parece, pero el maíz pira es como el más interesante de todos. Entonces imagínate, llegó un día el hombre, vio una plantación, vio una planta de ese maíz pira específico y de repente lo tomó, intentó morderlo, era muy duro, de repente, bueno, lo molió, sacó harina, pero en algún momento algún hombre debió haber pensado, oiga, ¿por qué no lo ponemos en una olla con aceite y a ver qué pasa? Imagínate la sorpresa de este hombre cuando descubrió el que haya descubierto
el maíz pira, ¿sí? Imagínate la sorpresa, lo que él descubrió cuando esos granitos de maíz pequeñitos comenzaron a explotar. Entonces la gloria de Dios es encubrir las cosas, pero la gloria del hombre es descubrirlas. Y sí, realmente en Apocalipsis hay unas cosas que requieren un poco más de destreza, de dedicación, pero no por eso vamos a dejar de descubrir las cosas que Dios encubrió. Amén. Entonces, este Apocalipsis capítulo 13, pues nosotros tenemos la revelación, sí, a respecto del falso profeta. El falso profeta es mencionado allí hasta el capítulo 11, en algunos lugares es mencionado, pero lo que yo te decía, a partir del capítulo 11 parece que todo termina con la séptima trompeta, y a partir del capítulo 12, pues nos comienza a dar detalles a respecto de cosas o de personajes específicos. Y aquí, entonces el capítulo 13, a partir del versículo 11 hasta el versículo 18, pues nos va a hablar a respecto, bueno, realmente hasta el versículo, sí, 10, capítulo 13, hasta el versículo 18 nos va a hablar a respecto del falso profeta. ¿Por qué? Porque realmente, así como existe una Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues también existe en cierta manera una Trinidad satánica. Esa Trinidad satánica es igual que como cuando se habla de la gran tribulación o se habla respecto al anticristo, son términos que no están específicamente allí en la Biblia, pero que pues los estudiosos a veces le han dado ese término, ¿no? Ese término, ¿no? Entonces sería la Trinidad satánica, que es quién. Vamos a leerlo aquí antes de leer el capítulo 13. Aprovechemos y leamos aquí un poco más adelante en el capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 dice así. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Entonces, podemos decir que esta sería la Trinidad satánica, ¿no? Entonces sería el dragón. Entonces el dragón, nosotros aprendemos que el dragón es la serpiente antigua, ¿sí? Entonces el dragón es la serpiente antigua que comió del polvo de la tierra, que el hombre fue hecho de la tierra, su cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, y esa tierra pues representa el pecado, el polvo, la carne. Entonces esta serpiente antigua pues comió tanto pecado, tanto polvo de la tierra, que aquí se transformó en una serpiente, en un dragón. Y tenemos de la boca de la bestia. Entonces la bestia nosotros ya vimos pues que representa, allí en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 al 10, la bestia representa quién, el anticristo. Y aquí finalmente nos dice, y de la boca del falso profeta. Entonces tenemos esa trinidad satánica, el dragón, que es la serpiente antigua, la bestia, que es el anticristo, y tenemos el falso profeta, ¿cierto? Entonces, ahora a respecto específicamente del falso profeta, pues se nos da una visión. Entonces vamos a estar mirando esta visión aquí y ir hablando a respecto de cada uno de estos aspectos, porque si tú te haces un cuadro, es algo que está aconteciendo. Este dragón, esta bestia que es el anticristo y el falso profeta, pues ellos van a estar operando allí durante la gran tribulación. Entonces, si tú te haces un cuadro de qué es la gran tribulación, entonces la gran tribulación, pues nosotros hablábamos que era el capítulo 8 y capítulo 9, ¿cierto? Que hablábamos que era la gran tribulación. Entonces nosotros tenemos allí las trompetas y vamos a hacernos un cuadro de lo que está aconteciendo en la tierra en este momento. Entonces las primeras cuatro trompetas básicamente son meteoritos. Entonces viene la primera trompeta es tocada, cae un meteorito y destruye la tercera parte de la tierra y de los árboles. Ahí viene la segunda trompeta, cae en el mar y destruye la tercera parte de los peces del mar, de los animales que viven en el mar, y la tercera parte de las naves. Después tenemos otro meteorito que cae, la tercera trompeta, y destruye la tercera parte de las fuentes de las aguas. Y ahí viene la cuarta trompeta, cae, ¿sí? Posiblemente es un meteorito, o sea el resultado de los tres meteoritos que cayeron antes en las primeras tres trompetas. Pues imagínate esas tres trompetas terribles, pues la tierra se sacude, los volcanes entran en erupción,
y pues la tercera parte de la luz del día se vaya, deja de iluminar la luna, el sol y las estrellas durante la tercera parte del día, o sea, el día se acorta y cuando el día se acorta, pues las plantaciones, los animales, todo el producto que hay en la tierra, pues se complica todo, ¿sí? Comienza a haber escasez de un montón de cosas, ¿no? Es algo que nosotros estamos viendo en estos momentos también, ¿no? Y la quinta trompeta, pues es se les daba a Satanás la llave del abismo, él abre el abismo y sale un ejército de langostas que realmente son demonios, que nosotros vimos la descripción de ellos en detalle en una de las ministraciones, que van a hacerle daño a las personas durante 5 meses. No las van a matar, pero las van a oprimir de una manera fuerte. Y después viene la sexta trompeta, que la sexta trompeta entonces son un ejército de 200 millones de demonios que van a matar la tercera parte de la humanidad. Entonces, teniendo ese entendimiento, qué es lo que está aconteciendo en el mundo, qué es lo que está pasando, además de eso ya hubo el rapto de los vencedores. Entonces, a través del rapto de los vencedores, pues se levanta un montón de teorías, que por causa de estas teorías es que el anticristo se levanta también, ¿no? Interesante que ahora en esa pandemia que nosotros hemos estado, pues se ha propuesto mucho esa cuestión, ¿no? Levantar un líder mundial, levantemos un líder mundial, porque pasó, mire lo que está pasando, necesitamos un líder mundial. Entonces, imagínate, cuando haya el rato de los vencedores, de los creyentes vencedores, pues va a ser una locura, porque millones de personas se van a desaparecer, según allí en Apocalipsis capítulo 5, donde nosotros veíamos los vencedores que habían sido arrebatados en el trono, dice que eran multitudes de pueblos, lenguas, naciones, ¿sí? Entonces, pues allí a través de eso, pues va a haber una serie de teorías, ¿no? Digamos que los extraterrestres los raptaron, no sé qué teorías se van a poder levantar allí a respecto de esto, pero van a ser muchas cosas las que se van a mencionar a respecto de esto. Entonces allí se va a ser la oportunidad para este anticristo, este líder mundial, pues ser levantado, ¿sí? Aunque él va a gobernar específicamente sobre 10 reinos, pero va a tener una influencia mundial. Entonces, el anticristo va a estar acompañado de alguien que es el falso profeta. ¿Sí? Así como pasaba en el Antiguo Testamento, no sé si tú te acuerdas, en el Antiguo Testamento estaba el rey y siempre al lado del rey pues estaba el sumo sacerdote y también al otro lado pues un profeta. Entonces más o menos así funciona también, ¿no? Va a estar el anticristo gobernando y al lado va a estar ¿quién? El falso profeta, ayudándolo, asistiéndolo. Entonces vamos ahora sí a nuestro texto base, Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 11, vamos a estar leyendo. ¿Sí? Dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces el falso profeta en la visión de Dios, él es una bestia. ¿Que sube de dónde? De la tierra. Ahora, la primera bestia, que es el anticristo, él sube del mar. Según el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el, el mar, él representa a las naciones. Entonces el anticristo va a ser un líder que va a venir ¿de dónde? De las naciones. Pero el falso profeta es una bestia que sube de la tierra. Y esta tierra aquí entonces sería ¿quién? Israel, representaría a Israel. Entonces posiblemente el falso profeta sea un judío o alguien de Israel. El anticristo va a ser alguien de las naciones, pero el falso profeta posiblemente va a ser alguien de Israel. Entonces, volvamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, una cosa interesante es que el anticristo, él tiene 10 cuernos. El cuerno en la Biblia representa poder. Si los cuernos representan ¿qué? Poder. Cuando tú ves un toro sin cuernos, pues es un toro sin poder. Pero cuando tú ves un toro con cuernos y cuando estos cuernos son muy grandes, pues entonces ese toro tiene más poder y imprime más miedo sobre las personas, ¿no? Entonces los cuernos ellos representan ¿qué? Poder. La bestia que es el falso profeta tiene solamente 2 cuernos. El anticristo tiene 10 cuernos. O sea que el falso profeta tiene menos poder que el anticristo. Dice, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces una de las características del falso profeta es que él va a ser semejante a un
cordero, pero va a hablar como que, como un dragón, o sea que realmente en apariencia va a parecer que un cordero. Esto es falsa piedad. Jesús ya había profetizado al respecto de esto varias veces. Él dijo, en los postreros días no vendrán falsos cristos, gente haciéndose pasar por el Mesías, ¿sí? Entonces, una cosa interesante es que en esta época, pues nosotros tenemos varias personas que se dicen Cristo. En la selva amazónica hay, en Brasil hay uno que se llama Inri Cristo, si tú lo quieres buscar en internet. Nosotros tenemos aquí de esta congregación que se llama Creciendo en Gracia, pues este hombre, él dice que él es el propio Jesucristo. Ahora hay una cosa, todos estos se hacen pasar por Cristos y dicen que son Cristos, pero tú no los ves hacer ningún milagro. Pero aquí el falso profeta sí va a realizar milagros. Hoy en día uno de los criterios para nosotros saber si una persona viene o no viene de Dios, o su mensaje tiene respaldo o no tiene respaldo, son los milagros. Claro, los milagros es una señal que muestra el respaldo de Dios. Fue de lo que Nicodemo le dijo a Jesús allí en Juan capítulo 3, le dijo, Maestro, sabemos que eres enviado de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces los milagros en cierta manera son criterio de un respaldo de Dios en este tiempo, pero en aquel tiempo los milagros no van a ser un criterio, sino realmente es el mensaje. ¿Por qué? Porque el falso profeta va a realizar milagros también, ya vamos a ver esto más adelante. Y al mismo tiempo que el falso profeta realiza milagros, el anticristo realiza milagros, la estatua del anticristo que está dentro del templo, que va a estar dentro del lugar santísimo, va a realizar milagros también, va a escupir fuego, una serie de cosas, va a matar a los que no la adoran. Pues los dos testigos que nosotros los vimos aquí en el capítulo 11 que vimos al respecto de los dos testigos, pues que son Moisés y Elías, ellos también van a estar realizando milagros. Entonces, durante la gran tribulación va a ser ejercido ese espíritu de engaño, no va a ser difícil saber quién es quién. ¿Sí? Bueno, sigamos un poco. Entonces, dice que tiene apariencia de cordero. Entonces, por eso es importante el discernimiento espiritual, porque muchos tienen que apariencia, pero lo que vale es que la realidad. Entonces, una cosa interesante allí en Hechos capítulo 19, tú lo puedes leer. Cuando el apóstol Pablo estaba plantando la iglesia en Éfeso, dice que grandes maravillas y milagros eran hechos por las manos del apóstol Pablo, al punto de que tomaban los trapos, delantales que habían tocado su cuerpo y los llevaban a los enfermos y a los endemoniados, y los enfermos eran curados y los endemoniados y los demonios salían de aquellas personas que estaban endemoniadas. Y más adelante dice que había 7 hijos de un tal Etseba, sumo sacerdote de allí, de aquella región, y ellos comenzaron a invocar, ellos eran exorcistas ambulantes, comenzaron a invocar sobre un hombre que estaba poseído y comenzaron a decir, te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Ahí el demonio respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces allí, interesante que el demonio no lo reconoció, mis amados hermanos. En el mundo espiritual lo que vale es la realidad y no la apariencia, no las apariencias. No porque se tiene un título de pastor, de obispo, de apóstol, de apostilla, de lo que sea. Los demonios no reconocen título. Los demonios no reconocen que usted estudió en el Institute Theology en California City. No, los demonios no reconocen nada de eso. Lo único que los demonios reconocen es realidad espiritual. Si somos o no somos llenos del Espíritu de Dios, si tenemos una realidad espiritual, no un simple título, ¿sí? O no simplemente un diploma de un seminario, sino una realidad espiritual. Y realidad espiritual ella se consigue como siendo aprobado por Dios. Todo el que quiere servir a Dios, todo el que quiere ser usado por Dios, él debe ser probado por estándar bíblico. Entonces, ¿qué es estándar bíblico? Te voy a dar un ejemplo. José. José fue probado en la casa con sus hermanos, fue probado en la casa de Potifar, fue probado en la cárcel, ¿sí? Él fue probado por estándar bíblico. Fue probado y fue que aprobado. Cuando la mujer de Potifar vino para seducir a José, José salió corriendo, dejó la ropa,
se guardó en santidad. Entonces él fue probado y fue aprobado. Fue tentado por el diablo y fue aprobado. Así como Jesús, el primer Adán, él perdió el dominio por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El segundo Adán, Cristo, fue aprobado porque ayunó 40 días y 40 noches y resistió a las tentaciones del diablo. No cedió delante de las tentaciones del diablo. Entonces él fue ¿qué? Probado y aprobado. Entonces en aquel tiempo será difícil reconocer quién es de Dios y quién no es de Dios, porque el anticristo, la estatua y el falso profeta van a estar haciendo milagros. Y por este lado, Moisés y Elías también van a estar haciendo ¿qué? Milagros. Va a ser una época así tremenda. Sigamos leyendo aquí, versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el falso profeta ejerce la autoridad del anticristo en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Sabes una de las cosas del anticristo que yo hablaba en la pasada administración? El anticristo va a ser herido en cierta manera, dice una herida mortal, y posiblemente él va a morir y va a resucitar. Allí, ¿qué es lo que va a pasar? Allí los judíos van a pensar que ese es el Mesías. O sea, va a ser una cosa tan impresionante, no va a ser cualquier heridita, va a ser una cosa tan impresionante que toda la tierra va a quedar sorprendida, ¿sí? Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, versículo 12, en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. O sea, el anticristo va a hacerse adorar como si fuera el Mesías, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira, allí en aquel tiempo, el falso profeta va a tener la capacidad de hacer descender fuego del cielo. Igual que lo hace Elías y Moisés. Tú lo puedes leer allí en el capítulo 11, que Elías y Moisés también van a manifestar que esa señal, ahí las personas se van a quedar pensando, bueno, pero ¿cuál es el verdadero? Van a ser tiempos complicados. En la época del profeta Elías, cuando hubo el desafío con los sacerdotes de Baal que hicieron los dos sacrificios y dijeron, el Dios que responda con el fuego, pues ese es Dios. Los sacerdotes de Baal oraron, 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 no pasó nada. Después Elías oró y descendió el fuego. Pero aquí en esta época, durante la gran tribulación, tanto los dos testigos, Moisés y Elías, van a hacer descender fuego, pero la bestia, la segunda bestia, que es el falso profeta, también va a hacer que descender fuego. Entonces van a ser momentos bien complicados. Versículo 14. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, realmente estos son milagros, pero son que falsos milagros. Va a ser una especie de ilusionismo, así como Simón el mago engañaba a las personas, eso está en Hechos capítulo 8. Engañaba a las personas con sus mágicas, con sus magias, pero cuando vino Felipe, y Felipe echaba fuera demonios, curaba paralíticos, cojos, pues la gente pasó a creer en Jesús y a bautizarse al punto que el propio Simón el mago se bautizó, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Entonces aquí nos muestra que el anticristo va a ser herido con una espada de alguna manera, una herida mortal, va a morir y va a resucitar. Ahí el falso profeta va a decirle a la gente, no, háganle una imagen. Este es el Mesías que murió y resucitó. Le van a hacer esa imagen y esa imagen va a ser colocada dentro del templo, en el lugar santísimo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Entonces, esto era lo que yo les decía, posiblemente va a ser un demonio que va a poseer esa estatua allí. Y ese demonio va a hacer que esa estatua pues lance fuego y mate, hable y mate a todo el que no la adora. Van a ser tiempos complicados. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces quiero hablar un poco aquí al respecto de la marca, mis amados hermanos, porque hay muchos que quedan asustados con miedo de, ay, ¿será que yo recibo la marca? Porque la marca está en el código de barras
de los productos que uno compra, o en el celular, ya en el chip, ahí esa es la marca. Bueno, la tecnología de la marca ya existe. ¿Sabes, mis amados hermanos? A unas 4 semanas atrás, Bill Gates hizo una propuesta en que a respecto de una identidad mundial, que él tenía la tecnología para hacer que todo el mundo ya tuviera que una identidad y existiera una identidad no solo nacional por país, sino una identidad que mundial. Pero ¿por qué nosotros no debemos tener miedo? Porque realmente la marca, aunque pueda ser un chip colocado en la mano, hay unos lugares que ya funciona una especie de tatuaje en Suiza. No debemos tener miedo en relación a esas cosas. Tú no estás recibiendo la marca porque usas un celular, un chip, alguna cosa de esas. No, porque la marca de la bestia, ella está relacionada a la blasfemia con el Espíritu Santo. Hay un versículo donde nos habla respecto de eso. Entonces, ¿quién acepta la marca? Él realmente, en cierta manera, también va a ser obligado a blasfemar contra el Espíritu Santo. Que ese es el único pecado que no se perdona. Entonces en aquel tiempo, ¿qué es lo que pasa? Dice que no se puede ni comprar ni vender si usted no tiene la marca. Entonces la bestia, la primera bestia que es el anticristo y su imperio, pues van a perseguir a los judíos y a la parte de la iglesia que se quedó aquí. Por eso esa parte de la iglesia aún recibe esa gracia de tornarse vencedor en medio de la gran tribulación. Porque allí ellos van a tener la oportunidad de ser verdaderos creyentes, de experimentar y de probar su fe, de orar con fervor, de ayunar con fervor, de buscar a Dios con fervor, como las 5 vírgenes prudentes. Quien se quede aquí en la gran tribulación, realmente él se va a volver una virgen prudente, con su lámpara encendida y su vasija llena de aceite. Entonces, esta marca, ¿sí? Va a ser recibida donde, o en la frente o en la mano derecha, pero no debemos tener miedo en este momento, ¿no? A respetar y recibí la marca sin darme cuenta. No, nadie recibe esa marca sin darse cuenta, porque esta marca está relacionada a la blasfemia. Es como cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, ¿qué era lo que él hacía con los creyentes? Dice que los perseguía, los torturaba y los obligaba a blasfemar. Entonces algunos que no eran realmente creyentes pues terminaban blasfemando, cedían allí a las presiones. Entonces la presión aquí es no poder comprar, no poder vender, versículo 17, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo 18 es muy famoso, dice aquí la sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces es el 6 3 veces. Cuando nosotros estudiamos aquí en la introducción a respecto del libro de Apocalipsis, vimos al respecto de los números, el significado de los números. El número 6 es el número del hombre. El hombre fue creado cuando? En el sexto día. Entonces, el ser el número 3 pues es el hombre y el hombre, no el hombre confiando en el propio hombre. Hoy en día, a pesar de que hay muchísimas religiones, lo más complicado hoy en día es eh, el humanismo, el hombre en el centro, el relativismo, no, que nos dice que cada uno de nosotros es un Dios, ¿sí? Donde todo se relativiza. No, tu opinión es tu opinión y tu opinión vale. Si tú lo piensas así, pues tú lo vales. Ese es el relativismo. Pero yo te quiero decir una cosa, las cosas en el mundo no son relativas, por más que el humanismo enseñe eso. Enseñe el hombre en el centro, enseñe que el hombre es Dios y que cualquier cosa que él diga, si él lo piensa así, pues es verdad. Hay cosas, si una persona se lanza de un 10.º piso, aquí en Colombia o allá en Japón, igual se mata. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad es algo absoluto, pero los del relativismo, los que predican el humanismo, el hombre en el centro, pues ellos quieren relativizar todo. No, si para ti la ley de la gravedad no existe, pues para ti no existe. Esa es tu verdad, pero realmente es una gran mentira. Entonces, este 666 es que el hombre en el centro. Es cuando el hombre se quiere colocar ¿dónde? En el centro. Entonces, esto era lo que yo quería tocar en este día respecto de este falso profeta. Entonces, el falso profeta, pues, nosotros vimos aquí las características y realmente
pues él va a ejercer su trabajo allí durante la gran tribulación juntamente con el anticristo. Pero una cosa interesante que nosotros vemos es que allí al final de todas las cosas, pues tanto el anticristo como el falso profeta, pues ellos van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Mira, Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. Vamos a mirar un poco más adelante lo que dice. Dice, versículo 20, leámoslo. 19, 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, el destino de la bestia y del falso profeta es el lago de azufre. Entonces nosotros ya tenemos la victoria. Por eso que el libro de Apocalipsis es tan resistido. ¿Por qué? Porque él nos muestra que ya tenemos que la victoria, que nosotros ya vencimos. Amén. Entonces quería que tuviéramos una palabra de oración en ese momento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Danos revelación, Señor, a pesar de que nosotros no vamos a estar allí en el nombre de Jesús. Nosotros seremos arrebatados con los vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. Es importante que nosotros conozcamos estas cosas, Señor, porque están en la palabra de Dios. Es importante que las prediquemos, que las enseñemos, porque tu palabra dice que bienaventurado el que lee las palabras del libro de Apocalipsis y quien las guarda. Señor, danos tu gracia de aprender, de conocer y de entender, Señor, estos misterios, Señor. Pues la gloria de Dios es encubrir las cosas, pero la gloria del hombre es descubrirlas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.